5, 4, 3, 2, 1. Tomando video. No. Hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero rapidito. Pero realmente no se me viene nada a la cabeza. Lo que es cierto es que estoy como bien pendejo. Y pues eso nadie me lo quita más que Dios, si es que se le antoja. Bueno, lo cierto es que aquí en esta ciudad ha habido un clima de la jodida. Por la mañana despejado y después de mediodía ya nublado y hasta con chubascos. Pero bueno, pues así es la vida y estamos terminando la estación meteorológica de la temporada de aguas y vamos a entrar al periodo de las secas y al periodo de otoño. De hecho estamos en el 4 de abril, 4 de octubre del 2022. Aquí las cosas pues marchan bien lentas porque esta es una ciudad que de por sí está lenta siempre, desde hace 60 años. Muchos la han abandonado porque dicen que aquí no pasa nada y todo ya está muy bien estructurado, muy bien calendarizado y lo cierto es que la gente pues no le encuentra así una gran diversión. Desde tiempos pasados, desde tiempos inmemoriales, la ciudad, después de mediodía la gente hacía unas colonas para entrar a las salas cinematográficas a ver sus películas preferidas y eso sucedía después de haber hecho su labor comercial durante todo el día en la ciudad. Los que eran oficinistas, pues en sus oficinas hasta las 3, 4 de la tarde y los que iban a los dos turnos de las escuelas, en la mañana y en la tarde, ya salían y a sus casas, y así era una sección rutinaria que por lo único que se distinguía en esta ciudad era los periodos vacacionales, vacaciones de Pascua y vacaciones de verano y vacaciones los domingos. La gente pues yo no sé qué hacía mientras yo en ese tiempo cuando era niño y que se veía este panorama que estoy pintando. La ciudad contaba con 30,000 habitantes allá en 1960 y la ciudad era pues muy pequeña. Abarcaba desde lo que comprende el Seguro Social en La Madero hasta Villalongín, de occidente a oriente y de norte a sur, la estación de ferrocarril del Pípila a la plazuela de Carrillo, más o menos, y de ahí párale, no había nada más que hacer en todo el día y muchas gentes pues como no había fuentes de trabajo más que incipientes industrias de tal vez de calzado, de bordados, de tejidos, de cultivo de las conservas, del rompope moreliano, de la alimentación y de la gastronomía michoacana, que para eso sí somos buenos, para alimentarnos sabroso, con carnitas, con tamales, con tacos, enchiladas placeras, una chulada de comida. La gastronomía michoacana es bien conocida porque hay comida de la región de Morelia y la región de Tierra Caliente y la región de la costa. Es una chulada, es una chulada. Y aquí los morelianos pues come carnitas de Morelia, carnitas de Quiroga, carnitas de Pátzcuaro, tamales, uchepos, corundas, tamales de harina, una chulada bien rica. El rompope de San Daniel, que era tan típico y que ya prácticamente desapareció, pero fue una industria muy importante. Aquí tenemos la tradición histórica de Morelia, más bien es
es que ha sido un punto de referencia, de oposición, no de oposición, sino de una ciudad eh, que se desarrolló desde 1540-42, cuando se dividió se cuadriculó el casco histórico, y ahí empezaron a surgir los edificios así monumentales, como la catedral, como el Palacio de Gobierno, el Palacio Clavijero, eh, eh, el Palacio Federal, las, la- el, el, capu, el Jardín de las Rosas, el Jardín de Villalongín, el bosque, el Parque de Capuchinas, el Parque de Carrillo. O sea, eran los elementos más desarrollados, y evidentemente la gente, pues para eso se, se bastaba, y con eso tenía. Como no conocía más, pues la gente con eso se entretenía. Los que lograban salir de la ciudad, que se iban por por su voluntad, que se iban principalmente los más poquitos a Europa, los un número importante de 30,000 habitantes se iba a trabajar a Estados Unidos, y en Morelia, pues aquí la pura burocracia y los puros centros escolares. Durante el tiempo de la colonia, pues no había nada más. Se, se rivalizaban las ciudades michoacanas, como Morelia, Zamora, eh, tal vez Jiquilpan, tal vez Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, pero, pues Uruapan, y incipientemente Lázaro Cárdenas, porque ya por los 50 ni Acapulco estaba tan desarrollado. Acapulco Guerrero era un pueblo así que visitaban los artistas nomás porque era verdaderamente un paraíso recreacional o turístico, así como en Jalisco lo fue Puerto Vallarta, que sonaba fuerte, y como Las Hadas en Colima, en el estado de Colima. Y Michoacán no se eh, no se hizo notar por ser un lugar eminentemente turístico, sino el puerto que estaba a la vista de todos. Era un puerto industrial, el puerto de Lázaro Cárdenas, que era un puerto de aceptación y exportación de mercancías michoacanas, pero, pero los puertos importantes turísticos eran en Guerrero, Acapulco y Zihuatanejo, y en Colima, Las Hadas, Manzanillo, y en Jalisco, eh, Puerto Vallarta. Y de ahí para allá, la gente, pues, la que tenía dinerito se iba a esos lugares a vacacionar, pero lo típico era que la gente que quería salir de su atraso económico era comercializar sus frutos en sus huertas y exportarlo a la central de abasto del Distrito Federal, a los puertos de comercio de mayoreo en Morelia o en Guadalajara, y párale, no había nada más, no había nada más. Después, en 1957, la ciudad de Morelia subió su equipo de fútbol. El equipo Morelia subió a primera división, y fue un polo de atracción para, para la ciudad, además de que
se hacían los domingos por la tarde funciones de lucha libre, donde los luchadores locales eran eran la diversión, o eran la atracción, o eran el entretenimiento de la población. Yo como niño de 7 8 años, pues me iba los domingos en la tarde a la lucha libre a ver la Panterita Blanca, Chifas el Hermoso, y párale, no había nada más, nada más. Para los niños era la cuestión de andar de vagos por, por los centros de balnearios, que para nosotros eran una cosa majestuosa, pero en realidad eran unos charcos de agua caliente o de agua o de agua cristalina, donde había pescaditos, y donde a lo que ahora es la Universidad Latina de América, ahí en La Quemada, y otros iban a lugares más lejanos, como Guandacare, o como la región de Sinapecuaro, Araró. Eran, la gente pues se divertía, esas eran sus diversiones de cotidianas, o no cotidianas, sino vacacionales. Los que tenían, como dije antes, los que tenían que manejar su comercio, comercializaban sus productos en la Ciudad de México, en la ciudad de Morelia y en la ciudad de Guadalajara, y párale. Los que tenían que exportar algo o importar algo que viniera de puertos ultraoceánicos, descargaban en Colima, en, en los puertos de Manzanillo, y en Morelia en el puerto de Lázaro Cárdenas. Los otros puertos eran turísticos eminentemente, y también eran puertos de pues de novedad panorámica. Y de ahí pues México estaba, en aquel entonces México estaba atrasado, y no era privativo de México. Europa, 1939, en 1939-45, toda Europa se convulsionó con el deseo de Hitler de apoderarse de lo que no había podido apoderarse Napoleón, de apoderarse, de invadir todos los países continentales de Europa. Hitler invade primero Checoslovaquia, Austria, Polonia, y empieza su afán de invadir, y invade Francia. Hitler invita a Francisco Franco, que era la autoridad en España, lo invita a que participe en su aventura de querer invadir pueblos. Y dicen que Franco dijo: no, pues estamos también nosotros en una guerra, la guerra en España, que fue muy dolorosa entre los que se oponían al rey y el rey. De hecho, al rey en España, pues los republicanos lo bajaron del poder, y pues el rey de España tuvo que salir de España. Y luego vino un periodo en que los reyes desde el extranjero se valieron de Franco para volver a recuperar España y la monarquía española. Y pues con la llegada de Franco a Madrid, el pueblo español recuperó la monarquía, pero los reyes no la ocuparon de inmediato, sino que Francisco Franco, el general Francisco Franco, hasta 1976, que murió o algo así, dejó la puerta abierta y nombró heredero a Juan Carlos I,
que había nacido en Italia, había nacido en Roma, y entró como rey ya de España. Luego, pues posteriormente dejó a su hijo Felipe. Bueno, pero Hitler en aquel entonces quiso apoderarse de todo, y en una coalición con Italia, que le llamaron el eje, que era Alemania, Italia y Japón. Pues al principio solamente Alemania, invadiendo países que le estaban más cercanos a Alemania, y que él creía que tenían ciertos derechos sobre ellos, porque en el Tratado de Versalles de cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los alemanes se sintieron muy ofendidos y dijeron: no, pues ahora sí que nos sacrificaron y no nos dejan nada, y hasta les prohibieron crear armamento propio para guerras más globales, de más importancia. Pero el pueblo alemán, como es muy laborioso y es muy adelantado, entonces se fue recuperando, y entre sus políticas internas se fue emergiendo la figura de Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler despertó al pueblo alemán y lo armó, y empezó con armamento de primera calidad, porque Alemania necesitaba también, como era un país eminentemente productor de cuestión de metales. Las fundidoras de la Renania y del norte de Colonia, pues estaban produciendo a todo vapor, casi a toda su capacidad, y tenían metales para construir barcos, para construir submarinos, para construir aviones, y de golpe y porrazo se volvió a rearmar todo el ejército alemán, y Hitler, con su poder de convencimiento y con su oratoria, levantó al pueblo alemán y dijo: ahora sí, recuperemos el espacio vital que necesitamos para nuestro desarrollo y para que Alemania se realice plenamente, con una política militar eminentemente, y con un odio desmedido hacia los judíos. Juden, los judíos que deberían de ser eliminados, pues no eliminados, pero Hitler y su camarilla creían que los alemanes habían sido los culpables de que a Alemania se le tratara muy mal al final de la Primera Guerra Mundial, en el 1914-1918, y a todos los judíos, todos los de la raza judía, los creían que eran los culpables del malestar del pueblo alemán, y con su grito Deutschland, Deutschland über alles, que significa Alemania sobre todo, y pues a invadir Checoslovaquia, los Sudetes, Austria, Polonia, más adelantito Bélgica, Holanda, Francia, y vámonos, y estaba obstinado en, quién sabe por qué, pero pues ya tenía bastante tiempo como para no seguir deseando el bienestar, el bien material ajeno, y decían pues, sobre Inglaterra, y creo una rivalidad entre Berlín y Londres. Se bombardeaban unos, devolvían el bombardeo los otros, y
y el pueblo inglés ahí asustado y metido como ratas en su isla, y pues no, el pueblo inglés con Churchill a la cabeza y el pueblo alemán con Hitler a la cabeza no tuvo más remedio que llamar a sus anglo hablantes, que eran pues Canadá, Australia y, y todos los países que tenían cierta relación con Inglaterra. En América, pues Brasil que es portugués, y los portugueses y los ingleses tienen buena relación política, y, y todos los hispanohablantes, todos los anglohablantes empezaron a unirse y al principio esos países, insistiendo el Estados Unidos, que también es anglohablante, anglófono, a que entrara a la guerra, porque pues era necesario todo. Y Estados Unidos al principio del 39 al 41 dijo no, yo no, pero por abajito del agua les estaba proveyendo a Inglaterra y a todos los aliados anglohablantes, les estaba proveyendo de materiales de guerra, y de provisiones y de armamento, una infinidad de todo lo que producía Estados Unidos, porque también producía mucho. Y Estados Unidos no quiso entrar en la guerra, pero Alemania, Italia y Japón estaban bien metidazos, y Japón vio la necesidad también de entrarle al conflicto mundial, y fueron teniendo desavenencias en los parlamentos con los estadounidenses, y el 7 de diciembre de 1941, sin avisar, sin decir agua va, como bombardean Pearl Harbor, las islas de Hawái, y Japón avienta toda su carne al asador, y Estados Unidos se da por agredido y declara la guerra a Japón. En el ataque de diciembre de Pearl Harbor, mueren miles de soldados estadounidenses, y ahí en Pearl Harbor les hunden un montón de acorazados y de destroyers, y total, se enfurece el pueblo estadounidense, y pues también los que son de origen hispano, pero que están en territorio estadounidense por cuestiones históricas de la guerra de 1847, 1848, pues también entraron a los cocolazos, y como los filipinos también ya eran manejados por los estadounidenses, y los puertorriqueños también, y pues también le entraron a México. Dijo que no de momento, pero yo creo que pues sí, porque México tenía mejor relación con Alemania. De hecho, México tenía problemas con Estados Unidos y con Inglaterra y con Holanda por la cuestión petrolera, que apenas hacía en el 38 había expropiado toda la industria petrolera de esos países, y alegando pues que pues, todo lo que está en el subsuelo de México pertenece a los mexicanos, y Estados Unidos pues no, seguramente no estaba tan alegre en quererle comprar todo el petróleo que ellos ya habían desde 1901, 2 o 3
habían extraído, como los europeos que por 300 años se llevaron toda la pachocha, todo el dinero de, de Hispanoamérica y en particular de México y de, y de Perú. Entonces Estados Unidos pues estaba reclamando, quería todo, y toda la producción petrolera de México, Lázaro Cárdenas y los presidentes en turno se la vendían a Alemania, pero pues los alemanes a quien se querían fregar era a todos los que hablaran inglés. Entonces hubo ahí una problemática con los barcos de origen alemán, que México puso una restricción de que cualquier barco que entrara en el espacio territorial que correspondía a México inmediatamente se iba a considerar como una agresión, y esa agresión iba a dar autoridad a que incluso se hundiera cualquier barco, se le declarara como un barco enemigo, y los alemanes, pues queriéndolo o no queriéndolo, hundieron a algunos petroleros mexicanos que habían sido de la flota, de las flotas que México se los había decomisado porque estaba en su derecho. Entonces les ponían nombres, y Alemania tuvo la osadía o el descaro de bombardear y de hundir esos barcos que eran, que México no los había construido, pero que los había requisitado y que los había incautado porque habían infringido alguna ley de tipo mexicano, y dijeron pues fue cuando México ya, pues también viéndose agredido, también declaró la guerra a Alemania, y le entró a los cocolazos, le entró a los balazos allá. Claro que pues como que Estados Unidos estaba cauteloso, porque pues estaban apenas 100 años de que Estados Unidos se había llevado 2.5 millones de kilómetros cuadrados de territorio por 15 millones de dólares, que pues a todas luces era un robo en despoblado. Pero bueno, los políticos de aquel entonces, pues los políticos mexicanos y los norteamericanos firmaron el Tratado Guadalupe Hidalgo, y en aquel entonces los políticos mexicanos no le daban, ni había con qué defender, no le daban importancia a todos los estados de California, Arizona, Nuevo México, de Texas, Utah, Nevada, Colorado. No les daban la importancia que tenían, y como digo, tampoco tenían medios militares para defender esos territorios. Estados Unidos, como estaba en vías de expansión, con pequeños grupúsculos, como llegaron los españoles con los aztecas, con pequeños grupúsculos, y por traer pistolas más modernas, pues asustaron a los españoles de California y de los otros estados, y les prometieron que los iban a respetar la vida a los californianos, pero que ya ese territorio iba a ser de Estados Unidos, y los californianos, como no tenían medios para defenderse, y estaban muy alejados del centro de México, de la Ciudad de México, pues lo vieron que mejor doblaron las manitas y se entregaron a los invasores estadounidenses, y se posesionaron del mando
del mando político y militar de California, y dentro de los 15 millones que dieron por Texas y por los estados de acá, de este lado, también se incluyeron a California. Ahora le dé pilón. Bueno, pues eh, el mundo, pues, con tanta guerra así ha llegado para México a la ignominia y a la degradación y sometimiento por parte del equipo poderoso. Además de que México estaba, primero, la guerra de independencia con España, que duró hasta el 29, que España reconoció, 1829, que España reconoció la independencia de México. Pasaron 10 años y los pinches y los tejanos cuitearon y se fueron con los estadounidenses, y en 1836 y creando una excusa para declarar la guerra a México, los estadounidenses mandaron unos soldados que el territorio tejano, que porque el gobierno mexicano decía que se habían cruzado sin permiso los límites territoriales que México todavía defendía. Esos soldados estadounidenses, pues, por querer invadir territorio que no era de ellos, las patrullas mexicanas, pues, se los quebraron algunos, y ese fue el pretexto para que Estados Unidos en 1847 le declarara la guerra a México, y con toda la mala onda invadieron territorio nacional, llegando hasta la capital de la República, y su bandera ondeó en 1847, 48 o unos meses en el Palacio Nacional, y pues los mexicanos estaban que se los llevaba pifas, y dijeron, pues, ¿cómo es esto posible, hombre? ¿Cómo es esto posible? Y no bastó con eso. De 1848 no pasaron ni 15 años cuando ya teníamos a las puertas tocándonos a los que se creían acreedores de México: Francia, Inglaterra y España. Francia, Inglaterra y España. Y México revuelto en una lucha interna, las guerras de reforma, que después de todos esos acontecimientos, la independencia, la relación con Estados Unidos, las guerras de reforma, el país estaba en la más completa miseria, porque España no le interesaba simplemente la tierra mexicana, simplemente la tuvieron por 300 años para explotarla, pero pues no les interesaba, ni creo que les interese mucho España, pero bueno, porque los europeos sí quieren su tierra, pero otras tierras, así como, las quieren nada más con fines de explotación, no con fines de formar una patria, ni de un territorio que peleaban los alemanes, el Lebensraum, que el espacio territorial, que se traduce como el espacio territorial, y México pues entró a la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler en Europa estaba haciendo de las suyas, y pues se sentían muy ofendidos. Y México, todo México, como muchos países del mundo, pues con esa Segunda Guerra Mundial estaban por años en la más estricta pobreza, en el padecimiento económico
peor de su historia. Lo mismo en México como en algunos países de Europa Oriental, muy feo. En España, la guerra española de, de Franco contra los republicanos, tenía al pueblo español en la miseria. Fueron años de verdadera pobreza mundial. México, como digo, México no era la excepción, y México, pues lo único que nos salvaba de que nos invadiera Alemania era que está re lejos, 10,000 kilómetros, 11,000 kilómetros, ahora 12 horas de vuelo de Ciudad de México a, a Holanda. Bueno, esa lejanía pues a lo mejor nos sirvió, pero pues, a lo mejor si hubiéramos estado ahí a la mano. Hitler también se mete a nuestra casa sin pedir permiso, así como igualito como se metieron los estadounidenses, se metieron a México sin pedir permiso, así se hubieran metido también los alemanes, porque una fuerza militarizada y las armas las carga el diablo y la disparan la gente loca. Bueno, pues todo el mundo estaba en una pobreza realmente impresionante, y Morelia, Michoacán padeció también, porque no obstante todos esos acontecimientos mundial, en 1910 se vino otros 10 años de guerra, o 13, otros 10 años de guerra con la Revolución Mexicana. Ándale, cabrón, si no te habías llenado de pobreza y de balas, ahí te van otros 13 años más de revolución. Y el pueblo mexicano, como no se deja, pues le entró. Y Francisco Villa, Madero, Zapata, todos esos personas que intervenieron en la Revolución Mexicana, pues le entraron más de a fuerzas que de ganas, y más que con puros machetes y palos y haciendo triquiñuelas, hasta rentándose Francisco Villa con los estudios de cine para conseguir vendiendo su imagen, para conseguir armas y pelear contra los terratenientes mexicanos que en el tiempo del porfiriato se habían multiplicado y habían sometido a la población indígena y agrícola en la miseria, las casas de raya en todo México y hasta Yucatán. Las casas de raya tenían sometidos a los indígenas principalmente, por si no se habían llenado de sometimiento español por 300 años. Viene el sometimiento de los aristócratas mexicanos favorecidos por Porfirio Díaz y otros 60 años de 1872, 73, 74. Ahora con Porfirio Díaz, 35 años, 40 más de porfiriato. Y si no te habías tenido con 300 de independencia, y luego con 29 y con de 1829 las guerras internas hasta 1939, 38, que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, no terminaron las intrigas políticas en México de quienes habían sobrevivido la etapa revolucionaria, y un reacomodo entre las clases políticas, que eran asesinatos entre militares día a día,
y todos luchaban por quedarse con el hueso. Mataron a Carranza. Álvaro Obregón tuvo algo que ver ahí. Álvaro Obregón y Calles tuvieron, ahí se pasaron el poder, y luego ya reelegido Álvaro Obregón, ya reelegido a Álvaro Obregón, se lo quebran, lo matan en La Bombilla, en el sur del Distrito Federal, y México seguía con sus pleitos desde el reconocimiento de España en 1829 hasta 1929, casi otros 100 años, 300 de abuso español, y 100 años más de la Revolución. 400 años han transcurrido por el pueblo de México, teniendo que campechanear desde la llegada de los españoles hasta el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Nada más ni menos que 400 años de abuso sobre el pueblo mexicano. Y no hay pueblo que aguante tanto desmán y tanto problema. No hay pueblo que aguante. Y vino un breve periodo con la Revolución Mexicana, que se le llamó el Milagro Mexicano, donde se alcanzaron a realizar, incluso pues a base de eventos sociales importantes, como Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol. Se le llamó a ese periodo el Milagro Mexicano, y pues de milagro tenía muy poco, más bien era relumbrón. Pero en cuanto la gente se dio cuenta de que ese milagro mexicano estaba sujeto con alfileres, porque en realidad México era más bien por respeto a Estados Unidos, porque con los tratados de Bucareli, que dicen que no existen y que no existieron, asustaron a Álvaro Obregón y le condicionaron el reconocer su presidencia si firmaba esos tratados. Los tratados de Bucareli, donde impedían que México desarrollara todo su potencial industrial y tecnológico. Todo lo que fuera desarrollo con personalidad mexicana estaba inhibido, estaba cohibido, porque fue la condición que le pusieron a Álvaro Obregón para reconocerle su periodo, porque el gobernante mexicano en su periodo de ejercicio presidencial se encontraba con el tope de que Estados Unidos no le quería reconocer su periodo presidencial, porque Estados Unidos, pues, cosas que no le afectan las toma con desdén y le importan poco. Estados Unidos no es amigo, él mismo lo ha dicho, que no tiene amistades, sino que solo conveniencias. Su trato con sus vecinos son de conveniencia. Si le conviene a Estados Unidos, lo acepta, y si no le conviene, hazle como quieras. Y realmente, ahora que estamos ya para el 5º centenario de su misión, pues ha venido, no sé si le podemos decir otro milagro industrial o de progreso, otro milagro mexicano, el segundo milagro mexicano, que es con la avenida o con el derrumbe del partido político de la Revolución, y la elección al poder
del partido Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ve que ha hecho el esfuerzo por, por dar su mejor imagen de gobernante. Incluso lo han puesto como un ejemplo para gobernadores en el mundo. Pero pues no faltan los que odian a cualquier partido en el poder, cuando han dejado de recibir las prebendas que tenían en gobiernos anteriores, pues como ya no les cae el hueso ni el chayote, pues dicen, no es posible. Antes los priistas decían que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. Vivir fuera del presupuesto era vivir vivir en el error. Y con todos aquellos que eran chayoteros y que ya no los dejaron participar del presupuesto, porque evidentemente se les fueron las manos en el aspecto económico, y el actual gobernante y sus allegados estaban realmente enojados con la clase explotadora mexicana y la clase corrupta y la clase que negociaba con cualquier tipo de delincuentes, no más para estar participando también en los beneficios que producen los actos ilegales. Y decían, pues de que se meta otro, a meternos también nosotros como gobiernos, aunque tengamos la obligación y la obligación de ser un gobierno que vea realmente por el bien general de la nación. Nosotros vamos a ver primero por nosotros, y luego si a la nación le queda algo, pues a ver qué vemos por ellos. Y realmente eran gobiernos que aunque de hecho de jure eran gobiernos soberanos, de facto eran gobiernos sometidos a lo que mandara los gobiernos de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como poderoso caballero, es don dinero para los programas fundamentales de México, como era el poco desarrollo industrial, como era el combate a las corrientes migratorias, el combate a la ayuda a los pueblos de Latinoamérica, que quieras o no, ayudaron a que Estados Unidos triunfara, si se quiere mínimamente, y no tan mínimamente, que Estados Unidos triunfara en la Segunda Guerra Mundial, porque por ejemplo de muchos millones de mexicanos que habían edad laboral, muchísimos fueron a ocuparse y a levantar las cosechas del campo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Había programas de indocumentados donde se iban a cubrir las necesidades agrícolas de Estados Unidos, porque todos los estadounidenses, incluidos mexicanos, puertorriqueños y cubanos y todos esos, se tuvieron que alinear para irse, todo el pueblo estadounidense, para irse a engrosar las filas del ejército estadounidense, y México, con la mano de obra, con los programas de braceros y muchos otros favorecimientos, por la simpatía de que los estados del sur de Estados Unidos pues fueron mexicanos y españoles. Entonces esos estados aportaron también su
su mano, no su mano de obra, esos aportaron su cuerpo y su vida, porque estaban obligados. Cualquier californiano, tejano, de origen mexicano, que se negara a irse al ejército, lo consideraban desertor, y donde lo agarraban, pues le daban su castigo. Y Estados Unidos, pues, quieras o no, también ganó la guerra por el esfuerzo de los países que le hacían coachback, los latinoamericanos. Digo, pero eso Estados Unidos no lo reconoce y le vale madre, pero ciertamente, para todos los programas que tenía México, principalmente del flujo migratorio, lucha contra el narcotráfico, que ahí hay muchas interrogantes, lucha para condicionamiento para los créditos, para el desarrollo urbano, industrial. Estados Unidos controlaba todo por medio del Banco Mundial, y curiosamente Europa fue reconstruida mediante el Plan Marshall de Estados Unidos, y fundió de millones de dólares, y difundió millones de dólares en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania. La reconstruyeron de pe a pa. Los edificios de todas las ciudades que quedaron derruidas por mitad: Berlín, Münster, Múnich, Colonia, Bamberg, todas esas ciudades que quedaron reducidas a cenizas, las reconstruyeron igual que como estaban antes de la Segunda Guerra Mundial, y todo con dinero gringo o con dinero que él imprimía. Y los pueblos europeos, con el Plan Marshall, cuando perdieron la guerra, se favorecieron más que los pueblos latinoamericanos cuando Estados Unidos ganó la guerra. Y eso es injusto, pero bueno, no sé si nos falta inteligencia o tenemos mucho respeto, no sé qué nos tenemos, pero pues las cosas pues están así. Y México y Michoacán, en el contexto internacional, también sufría muchas cosas posguerra, y luego se vino otro aspecto que tampoco pues a nosotros nada nos importa, pero sí nos importa, ¿no? Porque vivimos la psicosis de que con las guerras frías, tanto Rusia como China, como Corea, tengan la osadía de lanzar algún ataque contra Estados Unidos. De hecho, ya lo lanzaron en el 2001 con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, y unos años antes con el intento de derrumbar en Chicago uno de los edificios más importantes de la ciudad. Entonces, no saben el temor que da vivir en la zona, por ejemplo, más militarizada de Estados Unidos, en el Pacífico, que es la bahía de San Diego, California, que antes fue mexicana y que antes fue española. No saben el temor que da, porque Estados Unidos tiene ahí sus bases submarinas de las más importantes de todo el país, y tiene campos militares aéreos con la tecnología más avanzada, y por las tardes nomás se oyen los aviones que rompen la barrera del sonido, y el pueblo californiano y baja californiano está en psicosis y diario pensando, además de los fenómenos naturales como la falla de San Andrés, nomás pensando en que de golpe y porrazo a una madrugada les llegue un regalito del cielo, y pues les pueden desaparecer una zona militar tan importante como San Diego. O ya cuando las cosas se prenden,
los países que se oponen a Estados Unidos no lo van a respetar para nada, así como ellos no respetaron al pueblo japonés. Cualquier país del mundo con la mano en la cintura y justificado va a decir: tú ya utilizaste bombas atómicas y es un peligro, y es un peligro para toda la faja fronteriza de México. Y nosotros también, los mexicanos, estamos ahí, como quien dice, pariendo chayotes, porque somos pues no sé, como que los países del mundo contrarios a Estados Unidos no se dan cuenta que aquí estamos los mexicanos y que no tenemos vela en el entierro, porque los mexicanos nunca hemos ido a agredir a nadie, ni en Europa, ni en Asia, ni en mismo México, porque pues México y América fueron los primeros asentamientos que el Papa mandó con los portugueses y con los españoles en el Tratado de Tordesillas. América va a ser para España y para Portugal. Y los que se abstuvieron de tener parte en ese descubrimiento de ese inmenso continente que es América, pues se quedaron enchilados. Como nomás toda América para Portugal y España, y nosotros, los países que no queremos al Papa, pues ¿cómo nos vamos a quedar sin hueso? Tenemos que participar, y por su ambición territorial, primero invadieron los corsarios las rutas de españoles y portugueses y se fincaron en el norte de América, en América septentrional, y por su ambición territorial se van corriendo hacia el sur, porque para el norte pues están sus papás, los ingleses, en Canadá. Y cuando los estadounidenses tuvieron la osadía de quererse apoderar de Canadá, se levantaron enojadísimos los británicos y le dijeron: con Canadá no te metas para nada. Y que les queman a los estadounidenses, les quemaron el pueblo, la ciudad de Nueva York. Dice: para el norte no te metas con Canadá. Y bien temerosos y solos porque dijeron: mejor para el sur. De hecho, cuando se independizaron las 13 colonias, dicen, yo no estuve ahí en ese territorio en ese entonces, pero dicen que Francia como país proveyó de generales y militares y asesores militares para vencer a los ingleses y lograr su independencia de Inglaterra y de la Gran Bretaña, del ejército británico. Y Estados Unidos, después de que fue corrido de Canadá y que quemó Nueva York, los estadounidenses dijeron: pues vamos para el sur mejor, porque esos cabrones no tienen ni con qué cobijarse, y pues esperar que los españoles, los franceses o los británicos vengan y les ayuden, pues es un sueño. Esos están destinados a regalarnos todo lo que construyeron por 400, 500 años. Así como se los fregaron a los aztecas, pues están destinados a que nos entreguen todo lo que crearon en 400 años. Porque así es la ley del más fuerte, en ese concepto sofista de los griegos. Creo que decían que la ley del más fuerte era la que Trasimaco, no sé quién decía que la ley del más fuerte era la que inspiraba y era la más justa, la ley del más fuerte. Pero hay que estudiar más bien eso, a ver si la ley del más fuerte es la más justa.
pues con eso les da todo el poder a las potencias militares y es como para darse de topes en la pared con esas ideologías así tan deprimentes y con esas poco liberadoras y poco heurísticas y poca hegemonía. Son cosas que no sabemos por qué Dios las permite, pero así son. Vamos a ver. Por lo tanto, Michoacán está en el 2022 saliendo adelante con su presidente Andrés Manuel López Obrador y negándoles participación en el presupuesto a los grupos chayoteros.